La diabetes tipo 2 se puede revertir en la gran mayoría de los casos. A veces es bajando los carbohidratos y haciendo el ayuno intermitente, pero pocas personas mejoran mucho sus cifras de glucosa y de hecho es un error frecuente al cambiar la alimentación, es la falta de fibra. Si las personas o nosotros siguiéramos comiendo exactamente igual, una dieta normal o tradicional, si únicamente añadiéramos más fibra a nuestra forma de alimentarnos, seguramente muchos componentes del síndrome metabólico mejorarían drásticamente. El agregar fibra por sí solo hace que el azúcar baje considerablemente y de eso vamos a hablar en esta sesión porque hemos notado que algunas personas al cambiar su dieta se quedan muy cortos en la cantidad de fibra y que sea una razón más por aquello de las personas que ya han hecho muchos cambios y aún así no ven la glucosa como les gustaría. Y puede ser esto, que no estemos incluyendo la cantidad de fibra que nuestro cuerpo necesita. Yo soy el doctor Antonio Cota, les mando un saludo a todos ustedes que están aquí conectados en esta sesión. Vamos a hablar sobre la fibra, porque es un detalle muy importante que poco le prestan atención. Hemos hablado en otra sesión que al bajar carbohidratos se corre el riesgo de disminuir la fibra de nuestra dieta y que parte de los síntomas que uno puede sentir es estreñimiento. Eso es común. Doctor, ya bajé mucho los carbohidratos y todo bien, mi azúcar bien, pero he batallado con ese estreñimiento. Y uno diría, pero es que si estoy comiendo verduras, estoy comiendo vegetales, sí, pero muy poco. Esto casi es la regla y para esto es esa sesión, aclarar este punto y mostrarte lo que uno ha observado en este punto. Entonces, la fibra, el antidiabético más poderoso, si el mundo entero aumentara el consumo de fibra sin hacer ningún otro cambio, consumiéramos más fibra de lo que estamos ingiriendo, más o menos el 40-50% de los casos de diabetes tipo 2 se revertiría por sí solo. La fibra no es un nutriente, es un carbohidrato, sí, sí es un carbohidrato, pero es un carbohidrato no absorbible y que además es súper bueno para esa microbiota. Cuando hablamos de que es un carbohidrato no absorbible, estamos hablando de que eso entra pues al sistema digestivo y no pasa a la sangre, se queda en la luz intestinal, es ahí donde hace su trabajo y es ahí donde nos da este beneficio. Es un antinutriente porque véanlo más o menos de esta forma, aunque no es exactamente así, pero es para entender cómo funciona esto. La fibra es como lo muestro aquí. Es un antidiabético y es un antinutriente. Es decir, los excesos o lo que no debería entrar a nuestro organismo, lo jala, lo absorbe y para que uno lo deseche. Si no hay fibra, todo entra. Véanlo más o menos de esta forma. Y además hace que el filtro, esa pared intestinal, sea muy poroso o muy permeable, dando entrada a toxinas y u otros alimentos que no deberían pasar a la circulación, creando inflamación crónica, resistencia a la insulina. De hecho, a veces yo lo veo de esta forma. Cuando uno quiere revertir, está buscando qué quitarse, ¿no? A ver, ¿qué es lo que debo de evitar? Debo evitar esto, evitar esto. Voy a evitar hacer muchas colaciones. Voy a bajarle a la porción. Voy a bajarle a esto. Pero, ¿qué le vamos a agregar? ¿Qué nos está faltando a nuestro organismo? Y es la fibra. Pocas personas lo dicen, ¿eh? Voy a hacer esto, doctor, y voy a aumentar la fibra. Casi siempre está pensando uno en quitarle cosas, pero aquí sucede todo lo contrario. Hay que aumentarle. El problema es la poca fibra en la dieta normal. Una alimentación, vamos a llamarle cuando uno no es consciente de lo que está consumiendo, no es consciente de tener cuidado de que su alimentación sea saludable, es escasamente en fibra. Por lo mismo de la comida procesada o los procesos industriales. La comida procesada le van quitando nutrientes, van desequilibrando esos alimentos y uno de esos nutrientes que frecuentemente le quitan es la fibra. Entonces, normalmente la gente come muy poca fibra, sobre todo por la comida procesada y falta de vegetales o falta de verdura. Y número dos, inclusive la gente que está intentando mejorar su alimentación, aún así está incluyendo poca fibra.
porque no prestan atención a este elemento que es súper importante. Más o menos la fibra se recomienda más o menos 20 a 30 gramos al día, más o menos. Una dieta normal, digamos, o lo que uno ha observado es que se incluye muy poco, 10 a 15 gramos al día, y que esta puede ser nuevamente, aparte de los síntomas de estreñimiento, inflamación, distensión, que ese azúcar no baje, que esos picos de glucosa no bajen por completo y que esa resistencia no mejore por completo. Es un antinutriente y mejora tu filtro, mejora tu permeabilidad intestinal para que únicamente entre, entre comillas, lo que tu cuerpo realmente necesita. Ahora, hay muchas personas que consumen fibra en polvo, ¿no? Linaza, metamucil y otras formas de aumentar la fibra en la alimentación. Y aunque incluirlo de esa forma te va a ayudar mucho para el estreñimiento, no te va a ayudar de igual forma que la fibra vegetal para la microbiota. A lo mejor sí, esos polvitos te ayudan para el estreñimiento y para tus hábitos intestinales, pero no tanto para esa microbiota. Ese es el único inconveniente de esos polvos, además de que algunos traen azúcar, endulzantes y otras sustancias, ¿no? Esto de la fibra, pues no es un invento mío y seguramente ustedes también lo han observado. Cuando uno va a hacer las compras de la comida de la semana, al mandado, como le decimos aquí en México, nada más pónganse a observar los carritos de la gente, el carrito del mandado, ¿qué están echando? Ya sea en Walmart, Costco, por ejemplo, tiendas de ese tipo, supermercados, vean, hay arroz, hay paquetes así como estamos viendo, todo procesado, alto en carbohidratos, muy poca fibra. Nada más echen un ojo, qué comida está comprando la gente. Ahora, eso es por diseño, ¿no? Obviamente, esos alimentos que están llevando en el carrito, pues es para vender más, ¿no? Enfermar a más gente y que los puedan convertir, dicho de esta forma, convertir en clientes para que utilicen medicamentos, insulinas u otras inyecciones de forma indefinida y nadie dice absolutamente nada. Pero es obvio, es muy notorio, nada más hagan la prueba, párense un día que vayan a comprar su comida y vean los carritos de la gente. Vean lo que están consumiendo, no hay fibra. Aquí pues no vamos a hablar sobre el azúcar que están comprando, por ejemplo, o que llevan grasas no saludables, grasas trans. El tema de hoy es la falta de fibra en la dieta actualmente. Ahora, lo voy a mostrar de esta forma. Estas son comidas que yo saqué de internet, pero lo hemos observado frecuentemente con las personas que están intentando revertir la diabetes en los distintos programas que tenemos en línea, como en la academia, por ejemplo, la Academia Sugar Care. Enseñamos a la gente a hacer ayuno intermitente, a comer saludable, y esto fue un punto importante que notamos nosotros y también, por supuesto, durante las consultas. Vean, por ejemplo, normalmente uno pregunta, oiga, señor o señora, ¿está comiendo verduras? No, sí, todos los platos contienen vegetales. Eso nunca me falta, doctor. Ah, ok. Y en la comida de la tarde, sí, también lleva su porción de verdura. Ah, ok, va. Y cuando uno pregunta o pide fotos o cuánto, o empiezas a mostrar imágenes, te das cuenta que es muy poco. ¿Cuántos de ustedes hagan reflexión? Vean el plato, vean la cantidad de verdura. Voy a poner un poco más grande. Es nada. Eso es absolutamente nada. Eso no vale como una porción. Es muy poquito, es muy poca fibra. Por eso la gente se estriñe, por eso la gente, las personas, no logran el resultado deseado de esos niveles de glucosa por la falta de fibra vegetal. Vean este plato. No, doctor, mi huevo con espinaca, mi guisado con ejotes, de repente le pongo brócoli, coliflor. Ah, ok. Entonces sí come verduras, pero luego nuevamente empiezas a pedir fotos, empiezas a mostrarle imágenes y te das cuenta que no hay. Por ejemplo, en este plato es extremadamente muy poca. Sí hay, sí, sí hay, efectivamente, pero es muy poquito. Eso no es suficiente para lograr el resultado adecuado, ¿no? Am, ok, vean esta imagen, por ejemplo. Okey, ahí ya estamos hablando de más verdura y más vegetales, aunque aquí también viene otro punto importante, ¿qué verduras están consumiendo, no?
Lo más común por comodidad, lechuga, espinaca, tomate, por ejemplo, eso es lo más común. Pero esas verduras tienen dos grandes inconvenientes, que no estoy diciendo que no sean saludables, claro que son saludables, pero por sí solas no te van a aportar lo que te hace falta para tu bienestar. Ese tipo de verduras casi no tiene fibra, por ejemplo, son las que menos carbohidratos tienen. Las verduras vegetales tienen carbohidratos, claro, pero la gran mayoría son carbohidratos no absorbibles. No van a entrar a tu sangre, no van a generar pico de azúcar. Dentro de esos carbohidratos no absorbibles tenemos la fibra, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí la recomendación es incluir un poquito más de brócoli, por ejemplo, espárragos, calabaza, coliflor, chayote, como lo conocemos aquí en México. Ese tipo de verduras tiene más fibra, te va a ayudar muchísimo más para la microbiota. De nuevo, no estoy diciendo que las demás verduras no sean buenas, claro, complementan perfecto, pero mostrando la imagen anterior, esa ensalada, esas verduras que se ven ahí son saludables, pero no te aportan la cantidad que uno necesita de fibra y no te aportan los prebióticos que tu microbiota necesita. Ese es el punto. Y el segundo gran inconveniente, a lo mejor a alguno de ustedes les está pasando o conocen a alguien que les está pasando, es el tema de piedras en el riñón o infecciones de vía urinaria frecuentes por el tema de oxalatos. No son pocas, aunque tampoco podría decir que son miles de personas, a menos que yo haya visto durante los distintos programas o consulta, es el tema de los oxalatos por las infecciones o piedras en el riñón. Y prácticamente estamos hablando de personas que abusan en la cantidad y o frecuencia de lechuga, principalmente, y espinacas. Cuando se abusa todos los días de esta verdura, puede, puede suceder este tipo de problemas, infecciones de vías urinarias o piedras en los riñones o la vía urinaria, porque se genera un producto que se llaman pues, oxalatos, se eliminan a través de la orina y cuando es mucho pueden formar piedritas, oxalatos de calcio. Y es un hallazgo que uno lo puede observar en un estudio de orina, en un examen general de orina. Así tal cual, oxalatos de calcio. Así lo ven en este estudio. Y cuando uno hace los cambios apropiados, más variedad a esos vegetales, a esas verduras, más variedad, incluyendo brócoli, calabaza, coliflor, chayote, espárragos, que tienen más cantidad de fibra, desaparecen esos oxalatos, entre otras intervenciones, entre otros cambios que uno tiene que hacer para mejorar esta situación. Entonces, ¿cómo puede uno aumentar la fibra? Uno sería aumentando los vegetales cualquiera. Número 2, aumentando los vegetales que te mencioné, que tienen mayor cantidad de fibra. Carbohidrato complejo, por ejemplo, tenemos las frutas, en no licuado, no en jugo, porque ya la fibra ya no se está utilizando a como si uno se comiera la pieza entera, por ejemplo, que ahí lleva la fibra, la pectina, que no se está destruyendo, por así decirle, por ese proceso. En frutas se puede consumir también como carbohidratos complejos, lentejas, frijoles, habas, garbanzo, por ejemplo. Aquí un asterisco. Estos tipos de alimentos pudiera generar un pico de glucosa a aquellas personas que son sensibles a los carbohidratos o que aún tienen resistencia a la insulina o que no es el momento de reintroducir este tipo de carbohidratos porque van avanzando tan bien en su proceso de reversión que no conviene incluir esto. Te puede generar un pico y retrasar un poquito este proceso, pero vale la pena que lo tengas en cuenta. ¿Cuáles son tus fuentes naturales más abundantes al menos para aumentar la fibra? Vamos a pasar nuevamente las imágenes para exponer el punto. Entonces, una cantidad de vegetales sí estoy incluyendo, doctor, y tú lo ves y pues es nada, ¿no? Y se dice que más o menos es la mitad del plato. La mitad del plato debe tener vegetales y trata de incluir los 5 que ya te comenté que tienen mayor cantidad de fibra. Eso es muy poquito. Eso es muy poquito. ¿Es saludable? Sí,
puede uno comer eso, adelante, pero luego complementarlo con otra porción de verduras para que uno esté ingiriendo la cantidad adecuada. Ahí se ve bien. Aquí el tema es que ese tipo de verduras te pueden generar oxalatos si lo consumes con mucha frecuencia o grandes cantidades, y aún así hay que complementarlo con el otro tipo de verduras. Entonces, fibra es un tema muy amplio, pero este es el mensaje, lo que uno ha observado. La gente se está quedando corta a la hora de agregar fibra vegetal en sus alimentos. Se tiene la idea, y bueno, no los culpo, porque durante mi investigación estuve buscando fotos de comida en internet y eso es lo que uno encuentra. A ver, una porción de verduras, un platillo X con porción de verduras, y lo ves y es bien poquito. Entonces, uno se está quedando con la idea que es una porción adecuada y no es cierto. Dos, uno va a un restaurante y pide un platillo con, no sé, acompañado con verduras rostizadas, ¿no? Al sartén. ¿Y cuánto te ponen? Súper poquito. Y inconscientemente uno va generando la idea. Ah, ok, es que las verduras, una porción adecuada es así. También hay personas que me dicen, doctor, pero las verduras son en las 3 comidas del día, en las 2 comidas del día. Claro, entre más incluya eso a su alimentación para respetar el orden, primero las verduras, luego las proteínas y el último el carbohidrato complejo, mejor va a ser el resultado. Y muy importante, uno tiene que sentir su cuerpo. Esto es difícil, pero con la práctica uno se va conociendo. Por ejemplo, yo ya sé que si como de cierta forma, bueno, hoy vamos a poner un ejemplo. Supongamos que hoy desayuné y no incluí verduras. Va, todo bien. En la tarde comí X cosa y no incluí verduras. Pero para la tarde, en la noche, ya me siento distendido, siento como que algo no anda bien, no me siento a gusto, mucho gas, el estómago se me inflama y es por lo mismo. Mi cuerpo me está pidiendo, oye, aquí te falta fibra vegetal, estamos batallando para digerir, estamos batallando para bajar esta inflamación que se genera después de comer, métele más fibra. Entonces aquí uno también tiene que ir sintiendo cómo está tu patrón intestinal, tus hábitos digestivos. Hay gente que no pone atención, pasa un día, pasan dos, y es cuando viene ahora sí el estreñimiento. Ya tengo 1 o 2 días que no hago y ya están los ves. Y pues el abdomen o la panza súper inflamado, y que es por lo mismo, es un estreñimiento. Entonces, este fue el mensaje de esta sesión. Si aumentamos la fibra, obtenemos mucho mejor resultado en nuestra glucosa, en nuestro bienestar y en nuestra microbiota. Y mejorar la microbiota te ayuda para un montón de cosas, crónica entre ellas. Espero que te haya gustado la sesión y que te haya aportado un poquito más de perspectiva en cuanto a la porción de verduras. Es vasto, no lo olvides, una buena cantidad, al menos la mitad del plato. Yo diría que al menos 2 comidas al día. Si es usted de las personas que acostumbra 3, al menos 2 que tenga bastante fibra vegetal. Si cursa con estreñimiento, algún problema digestivo, a lo mejor ahí está el síntoma de que le está faltando esta fibra vegetal. Bien, vamos a pasar ahora a las preguntas que pudieran tener aquí en el chat, y les agradezco que estén conectados todos ustedes o que estén viendo este video de forma diferida. Es un espacio donde comparto lo que yo he aprendido, he observado, que le ayuda a las personas con diabetes tipo 2 para bajar más su nivel de azúcar, y que también le ayuda a las personas que están lidiando con inflamación crónica. Comparto lo que he aprendido pues en la escuela propiamente, en lo que estoy estudiando y lo que voy observando en la realidad, y esta es una de esas cosas. He visto que la gente se queda muy corta a la hora de incluir fibra vegetal. Bien, vamos a ver aquí, dice Luz Lozano, dice gracias por su amabilidad, yo creo, atención, ya, por su amable atención en la consulta, gracias, y qué bueno que le haya gustado la forma en que trabajamos, la forma en que vemos los problemas, y yo creo que le va a ir bastante bien con el caso suyo.
Gracias por sus palabras, me motiva mucho a seguir adelante y pues ya sabes, estamos a la orden. Luz Lozano. Ok, vamos a ver aquí. Dice Inés Rosales Quintero, saludos, primera vez que lo veo, reciente mi suscripción. Gracias por estar aquí con nosotros, apoyarme de esta forma. Espero que estos videos, estas sesiones, le aporten a usted herramientas para que tomen mejores decisiones respecto a su salud, el cual es mi objetivo. Gracias y espero verla por aquí más seguido, ¿no? Con este contenido. ¿Tiene alguna pregunta usted? Me puede escribir aquí en el chat y vamos respondiendo conforme a la marcha. Ok, el señor Jacinto, le mando un abrazo que lo he visto muchas veces conectado. Espero usted se encuentre muy bien y me da mucho gusto verlo por aquí. Igualmente, Rocío Rosas, que nos manda un saludo desde Acapulco. Súper bien. Yo estoy en Tijuana, Baja California. Marina Santiesteban dice, buenas tardes. Dice, gracias, que estaba esperando el en vivo. Dice, una pregunta, mi hemoglobina glucosilada está en 5.6. Dice, ¿será tiempo de retirar la metformina y si me recomienda sustituirla por la berberina? Ok. Mira, con esa hemoglobina glucosilada 5.6, pues ya está en remisión parcial, ¿no? Parte del proceso de revertir la diabetes también es ir quitando medicamento. Si uno no quita medicamento o uno no quita insulina, el problema no se puede revertir por completo. Yo creo que ya es tiempo, ¿eh? Y aquí hay, digamos, dos formas. Lo puedes suspender de forma súbita o abrupta, que a algunas personas les da como preocupación, temor, inseguridad, y lo entiendo completamente. Y la otra forma es irlo quitando mucho más despacito, ¿no? ¿En qué tiempo? Pues cada quien va a establecer el tiempo según cómo se vaya sintiendo de seguro o segura en este proceso. Bájele a la mitad, espérese 3 semanas, un mes. Si todo va bien, bájele a otra mitad, por ejemplo. Igual, 3 semanas, un mes, y así se la lleva, poco a poquito hasta suspender. Hay gente que se va todavía más despacio, ¿eh? Me dice, ok, le voy a bajar 3/4 por un mes y medio, va, y luego le bajan un cuartito, otros 2 meses, y luego un cuartito, otros 2, 3 meses, hasta que por fin lo suspenden y no lo suspenden por completo, lo tienen ahí y se lo toman solo en caso necesario, solo en caso cuando van a salir a comer algo, que pues yo no estoy de acuerdo, pero lo entiendo. Entiendo que genera preocupación que el azúcar vuelva a subir, ¿no? Tampoco se trata de, no hay prisa, vaya, de quitar el medicamento. No hay prisa. Lo más difícil ya se hizo, ya se bajó el azúcar, ya bajó la glucosilada o como otras personas pudieran estar que nos están escuchando en este video. No hay prisa, todo tiene su tiempo. Si le genera inseguridad, vaya muy despacito y vaya viendo su azúcar, su glucosilada y se va a ir dando cuenta que, a ver, ahorita me tomo, vamos a poner un ejemplo, me tomo 3 metforminas al día, vamos a bajarle a 2 al día. Todo sigue igual. Qué raro, mi azúcar sigue igual con 2 pastillas. Ok, le bajan a una. El azúcar sigue igual de bien. Y luego le quitan todo. El azúcar sigue igual de bien. Eso es la prueba de que su problema o la diabetes ya se revirtió por completo. Porque lo lógico sería, voy a quitar medicamento, voy a quitar insulina, pues ¿qué espera uno? Que el azúcar suba, ¿no? Y cuando no es eso, nos está diciendo que se está revirtiendo por completo ese problema. Espero haberle contestado y de paso haberle ayudado a alguien más con esa duda de cómo ir bajándole poco a poco el medicamento, ¿no? El señor Tomás Cruz Santos dice, buenas noches. Dice, hoy me salió un poco alto los triglicéridos, 195 para ser exactos. Incluir estas fibras que usted propone igual me ayudaría a nivelarlo. Es correcto, la falta de fibra hace que la microbiota pues no esté del todo bien, y la microbiota está ahí también pues para ayudarnos con la absorción. Por supuesto que le ayudaría, aunque yo también verificaría la cantidad de carbohidratos que está consumiendo
y por supuesto la cantidad y o calidad de las grasas que está incluyendo en su alimentación. Yo creo que esos 3 puntos hay que evaluar la cantidad de fibra, cantidad de carbohidratos, cantidad y o calidad de las grasas que está consumiendo. Ok, señor Tomás, espero haberle ayudado con esta pregunta. Aquí vamos a ver, dice Dinora Espinosa de Nicaragua, dice, le estoy dando seguimiento a sus temas. Ok, pues mire, para las consultas, si usted lo que me está preguntando, aquí le dejo el número del consultorio 663-127-7541. Hay que agregar el signo de más 52 si se llama de otro país que no sea México, llamadas o por WhatsApp, y ahí le dan la información acerca de las consultas o de los programas que tenemos para ayudarle con este tema de la diabetes tipo 2. Bien, vamos a ver aquí, dice, ya lo perdí. Aquí dice la señora Ramona Verdugo, dice, saludos desde Baja California Sur. Dice, muy interesante, ¿cuánto me falta por aprender? Hey, esto es infinito. Yo estudié la carrera de medicina general y dije, ok, ya leí mucho, ya sé mucho. Error pensar así. Entré a la especialidad y me di cuenta que es un océano de información que nunca termina, uno nunca llega al fondo. Y además, cuando uno cree que, ok, ya estoy súper actualizado, a los meses, al año, ya cambió totalmente, pues todo, ¿no? Porque la medicina avanza a pasos agigantados. Esto nunca termina, efectivamente. Gracias por sus palabras y qué bueno que le está yendo mucho mejor con estos temas de la salud. Roxandra Juárez dice, la primera vez que lo veo en vivo desde Guatemala. Ok, pues me da mucho gusto que esté conectada y la espero verla por aquí un poquito más seguido. Estos temas espero que también le ayuden a tomar mejores decisiones respecto a su salud. Yo soy médico internista y me encuentro en la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y este espacio, la verdad que lo disfruto mucho. Me gusta aportar esta información, aparte de que me obligo a seguir estudiando, a seguir preparándome, porque son temas que uno hace su pequeña investigación para poder presentar la información de forma digerida. Ustedes también con sus comentarios y preguntas me nutren bastante, porque me dan ideas de qué otro tema hablar o de qué otro tema necesito investigar un poco más, pues para seguir aprendiendo, como aquí me comentaban anteriormente, ¿no? Esto nunca termina y seguimos aprendiendo. Pues bienvenida, Roxandra Juárez. Miguel Polito dice, no baja la glucosa de 100 miligramos en ayuno. Ok, mi problema es que técnicamente estoy en un buen rango. Ajá. Consumo verduras y muy poca tortilla. El calor me puede afectar. En Mérida no se aguanta. Efectivamente, en Mérida hace un calorón. Yo estoy en la ciudad de Tijuana y únicamente el calor es muy fuerte en verano. En las demás épocas del año es frío o agradable, fresco. Bajar más de 100 miligramos en ayuno. Ok, a lo mejor usted está buscando llegar a un 80, 85, 91, 92. Ahí el tema es, no sé si por el calor usted está durmiendo bien, porque si hay regiones donde el calor pues no te deja dormir, tienes que tener calefacción, clima o aire acondicionado para poder tener una buena calidad del sueño. Ahí yo checaría tal vez si no es el tema del cortisol, estrés, el inconveniente. Esto es común, ¿eh? Hay personas que me dicen, doctor, el azúcar ya no baja más. A ver, vamos a ver, ¿cómo están los carbohidratos? No como nada, doctor, nada de carbohidratos. Ok, ¿cuánto lleva así? 3 meses. Ok, ya es bastante tiempo. El ayuno, ¿qué tal? 16, 18 horas casi diario. Ok. Y los suplementos, así. Medicamento, así. Y ya te quedas pensando, pues a lo mejor no es la comida, a lo mejor no es la falta de ayuno. Y hay que darle por el otro lado. Y ese lado es
para ese es este video, ¿no? A lo mejor es la falta de fibra, se está quedando corto con esas verduras. Yo voltearía a ver al ácido úrico, voltearía a ver a la calidad del sueño, al cortisol, estrés, ansiedad, al menos esos puntos es lo que yo evaluaría eh, para saber qué es lo que está pasando. Y de pasada, si se puede, medir la resistencia a la insulina. Y esto ya nos da una idea de cuál es el problema. Por ejemplo, hoy vi a una señora que consultó en noviembre, me parece, más o menos. Tenía el azúcar en aquel entonces 140, 100, 150, más o menos en ayuno. Su hemoglobina glucosilada 6.9%. Insulina tenía mucho, ya le bajó a 10 unidades al día y usa un medicamento para el azúcar, dapaglifosina, ¿no? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ahorita que consultó, 4, 5 meses después, más o menos, vemos que el azúcar sigue igual, 140, 150, ¿ok? Vemos que la glucosilada 6.9 bajó un poquito, 6.7. Bajó mucho de peso y lo que sí me llamó mucho la atención es su colesterol. En aquel entonces tenía 300 y tanto de colesterol y el triglicérido igualmente un poquito alto. Y ahorita ese colesterol ya está normal, el triglicérido está normal, el colesterol bueno está normal. O sea que los cambios de la dieta y el ayuno intermitente le están ayudando definitivamente. Está mejorando mucho esa composición corporal, está mejorando mucho sus colesteroles. El único tema que no ha mejorado mucho es el azúcar, ¿no? Estaba en aquel entonces 140, 150, 4 o 5 meses después sigue igual. Tú ya le preguntas, ¿su dieta? Bien. ¿El ayuno? Bien. Lo demás, bien. Ok, entonces, pues es que no es por esto. No es por la dieta, ni falta de ayuno, ni falta de vitaminas. No. ¿Qué más puede ser? El cortisol. Se lo midió y salió alto. Salió en 18.5, por ejemplo. Y ya indagas otras situaciones familiares, sociales o inclusive individuales, ¿no? Y ya van saliendo ahí los temas, los problemillas que te hacen pensar que, ok, el problema del azúcar es a veces no es por la comida ni es por falta de ayuno. Espero se haya entendido el punto. O al menos es como yo lo veo y que me ha funcionado de maravilla y que a las personas que yo atiendo en los diferentes programas o en la consulta también le ha funcionado de maravilla, ¿eh? Pensar de esta forma. Ya le cambié el alimento. A veces la misma gente me lo dice, doctor, no es la comida. Como puras verduras y proteínas, nada de carbohidratos. No es la comida. Pues si no es la comida, no es la comida. Y hay que voltear a ver a otros problemas. Sino haciendo lo mismo, lógicamente el resultado va a ser exactamente igual, ¿no? Alma Resendiz dice, gracias por compartir sus conocimientos, gracias por estar aquí conectada y ojalá que esta información le ayude, una perspectiva diferente y la motive, vaya, a intentar revertir este tema de la diabetes, porque sí se puede y mucha gente lo ha comprobado por sí misma. Aquí comenta Rosalía Paredes Palomino, dice, el té de canela con cúrcuma ayuda a la digestión y el estreñimiento. Efectivamente, los condimentos o eso que usted me está escribiendo ahí ayuda bastante a las personas con la microbiota inclusive y con la digestión. Algo que a mí me llama mucho la atención es el poder que tiene el jengibre, por ejemplo, como laxante. Yo no sabía hasta que me tomaba un té de jengibre en la casa y me daba diarrea. Dije, no, como que no me cae bien, como que yo algo tengo en la panza, pero no me ponía a pensar a que el jengibre era laxante. Ya varias veces, hasta que dije, el jengibre no es para mí, me laxa. Me puse a investigar y ya fue que me di cuenta que el jengibre es un laxante natural. Pero estas son herramientas que uno como médico, pues nunca te enseñan, nunca te dicen. Yo recuerdo antes, ¿no? Llegaba una persona, ya sea a urgencias, al hospital o al consultorio, antes. Tengo estreñimiento. ¿Qué hace uno? Pastillas, senócidos,
No me mejora lactulosa, un jarabe súper dulce para el estreñimiento, ¿no? No me mejora Contumax, no esto, no aquello, pura pastilla para aliviar ese síntoma. Pero yo no sabía que el aceite de oliva, el té de jengibre, o aquí me pone usted, ¿no? El té de canela con cúrcuma les ayuda muchísimo con el tema de estreñimiento, entre otras opciones que hay por ahí. Gracias por su comentario. Aquí Mari Carrillo nos manda un saludo desde Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, en Chihuahua. Le mando un saludo, estoy en Baja California, México, acá en Tijuana. Dice acá Ibeli Santana que nos manda un saludo, espero se encuentre muy bien en República Dominicana. Un abrazo igualmente, ¿eh? Evelia Rodríguez, gracias por su comentario y gracias por suscribirse, me apoya usted muchísimo y qué bueno que le gusten los videos y que además le aporten una perspectiva diferente respecto a estos problemas de salud y que pueda tomar usted y a lo mejor hasta sus familiares mejores decisiones al respecto, porque es algo que también he observado. Hay personas que cambian, una de tres, o por su ejemplo, los demás cambian, llámese hermanos, hijos, nietos, sobrinos, esposo, papás, o porque esta persona se lo recomienda a alguien de ahí mismo en su entorno y los demás pues le creen y se ponen, digamos, se ponen las pilas y hacen estos cambios y todos mejoran, o por imposición, que también se vale, ¿no? Por dar un ejemplo, la señora tal, vio esto, empezó a cambiar su dieta y ella dijo, si yo como saludable, yo hago la comida, todos aquí comen saludables y prepara comida saludable para todos. Y también he visto porque me lo han compartido. Los primeros días, la gente, las personas batallan, como que no les parece, se molestan, se enojan. ¿Cómo? Pero es que así va a ser. Pero pasan curiosamente 3, 5 días, una semana, a lo mejor 2 semanas, y toda la familia nota la diferencia. Notan cómo se desinflaman, notan más energía, menos artritis, mejor calidad del sueño, más atención y se sienten ligeritos, bajan de peso, baja el abdomen y ya se adaptan a esa forma de alimentarse y ya no lo quieren dejar. Entonces, sí, les decía, he visto que mucha gente hace el cambio y también los de alrededor se benefician y ese es el objetivo y me da mucho gusto que así sea. Aquí comenta Lisbeth Rascón, dice, buenas tardes. Ok, excelente pregunta. Y un poco complicada, difícil de contestarle. Dice, la proteinuria y hematuria podría deberse a una hidronefrosis. Ok, primero vamos a definir para que todo el mundo tenga claro qué es, ¿no? Proteinuria es proteínas en la orina, tener proteínas en la orina. Hematuria es sangre en la orina, que puede ser macroscópico cuando uno lo ve a simple vista, o sea que es mucho, o puede ser microscópico, cuando uno no lo ve, así se ve la orina normal, pero cuando lo ponen en el microscopio, ahí se ve el sangrado, ¿no? Porque es muy poca sangre. Hidronefrosis, cuando el riñón se hincha o se estanca de tanta agua, y esto pasa por diferentes motivos. Eso no es normal. Véanlo de esta forma. Una persona quiere orinar, pero padece de la próstata, no puede sacar la orina y esa agua se va acumulando en la vejiga, se va acumulando, se va ensanchando porque no están vaciando por completo. Y con el tiempo esa orina se va hacia arriba, se va hacia arriba y llega al riñón y el riñón comienza a bombarse de tanta agua. Eso es una hidronefrosis. Eso no es normal y hay que tratarlo porque se abomba tanto que aumenta mucho la presión en ese riñón y esa presión compromete la circulación y puede hacer que ese riñón deje de orinar. Aquí la pregunta es, ¿esa hidronefrosis causa la proteinuria y hematuria? Yo creo sí y no. Sí, porque sí está asociado y no porque a lo mejor esa hidronefrosis hay algo más.
hay algo más que lo está ocasionando. Como, por ejemplo, problemas de próstata que te condicionen hidronefrosis, que condicionen proteinuria y hematuria, por ejemplo. Piedras en los riñones o en la vía urinaria que condicionan hidronefrosis y luego proteinuria y hematuria. Más que nada, la hidronefrosis es como aquí hay un problema, síguele buscando. No es un diagnóstico final, es un hallazgo que uno tiene que esclarecer qué es lo que está pasando. Ok, aquí dice vejiga neurogénica, es un problema de la contractilidad de esa vejiga, hay que ver por qué tiene esa neuropatía, es por diabetes, es por una cirugía, hernia de disco o por otra situación. Es lo que le decía, la hidronefrosis es un hallazgo y no es un diagnóstico final, hay que buscar más. Ahora, vejiga neurogénica, hay que buscar más todavía. ¿Por qué? ¿Por qué se le generó esa situación? Ok, dice aquí el señor Reme Almodóvar, dice, cierto, es muy triste mirar los carritos de las personas en el súper llenos de lo que están pagando por enfermarse. Así es, efectivamente, y muchos no se dan cuenta. No porque lo han normalizado, ¿no? Como muchos de nosotros lo hacía anteriormente. Iba al mandado y cereal de caja y el arroz y aceite vegetal. La verdad es que yo creo que la gran mayoría lo hacíamos, pero ahorita pues ya estamos despertando y nos estamos dando cuenta del problema. Ahora, yo no tengo ningún problema y de hecho estoy a favor. Si de vez en cuando un cumpleaños, un día especial, Navidad, X se va a comer, pues de esa forma, pues adelante, hay que disfrutarlo, ¿no? El problema es que es la dieta normal, es la dieta habitual de todos los días. Y el estar consumiendo ese tipo de alimentos todos los días con mucha frecuencia es ahí donde viene el problema. Más no de forma ocasional y esporádica, ¿no? Beto Aprendiendo Juntos nos manda un saludo, buenas tardes, usted también ha estado aquí conectado varias veces y me da mucho gusto, espero se encuentre usted muy bien y también le mando un saludo al señor Arturo Cárdenas que aquí también nos escribe en el chat, espero usted se encuentre muy bien. Ok, vamos a ver aquí, dice Carmen Pérez, ¿cómo se examina la microbiota? Hay pruebas especiales para eso, ¿no? Hay pruebas cualitativas y cuantitativas. Las pruebas cuantitativas son las que miden las bacterias y que de hecho tenemos un video de eso, un en vivo donde les muestro un resultado de una prueba de microbiota real para que usted vea cómo se miden. Es difícil encontrar un laboratorio que los haga, no hay muchos, porque es algo relativamente nuevo y por la tecnología que se necesita para hacer este estudio también es un poco caro y costoso el estudio, pero que a veces es lo que hay que hacer, porque ya se agotaron todas las demás opciones y la persona sigue mal, no ha revertido su problema y a lo mejor está ahí en la microbiota y hay que ver exactamente qué es lo que tiene. Le invito a ver ese video que tenemos en el canal. Una prueba de microbiota fue un en vivo, de hecho, donde usted va a ver más información de esa prueba o para alguien más que esté interesado, adelante, ahí está el video disponible, ¿no? Ok, vamos a ver aquí. Aquí me parece que también lo mencionamos durante la sesión. Dice, ¿qué otra recomendación de fibra vegetal que no sean las verduras antes mencionadas? Ok, casi cualquier verdura tiene fibra, casi cualquiera, porque es su naturaleza. Tienen carbohidratos no absorbibles. Entonces, para responder la pregunta, cualquier fibra vegetal, pero hay que tener en cuenta estas 5 al menos: brócoli, calabaza, coliflor, chayote, espárragos, que tienen un poquito más de fibra y que van a ayudar más con este tema de la microbiota y a bajar ese nivel de azúcar, pero pueden ser las que sea sin ningún problema. En verduras hay que tener nada más cierto cuidado, precaución con la papa, por ejemplo, que también tiene fibra,
pero también tiene mucho almidón absorbible que sí genera picos de azúcar en muchas personas. El elote o maíz también tiene fibra, pero también puede generar pico de azúcar con cierta precaución. Y la zanahoria, aunque la zanahoria honestamente yo he visto que a la mayoría de las personas no sube tanto el azúcar, pero hay que tomarlo en cuenta. Tiene bastantes carbohidratos que sí se pueden absorber y que sí podrían estar deteniendo este proceso de reversión, sobre todo si se consume muchas veces y en grandes cantidades. Espero haberle contestado, señor Daniel García, esta pregunta. Ok, aquí dice Ana, dice, estoy con dieta, apenas probando carbohidratos, pero no bajo de peso. ¿Qué pasará? A lo mejor es el tiempo. Puede ser, con poco tiempo, sobre todo las mujeres, tardan en bajar de peso. Usualmente el primero y segundo mes no hay modificaciones del peso, pero sí en la composición corporal. Ya el tercer, cuarto mes es cuando empiezan a bajar de peso en promedio las mujeres. Aquí lo primero que hay que hacer, yo creo, es cuestionarse si efectivamente está llevando una dieta baja en carbohidratos, porque hay mucha gente que me dice, doctor, ya bajé carbohidrato. A ver, vamos a revisar. ¿Usted come esto, 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 esto? No, pues que sí, que sí, que sí. Este no, este sí. Y te das cuenta, no, pues es que su dieta no es baja en carbohidratos. Entonces, cuestionar si efectivamente ya bajó los carbohidratos. Y también aplica para todos los demás que están escuchando, ¿no? Verificar ese punto nada más. Número 2, ¿el ayuno intermitente es el correcto o no es el correcto? Número 3, la masa muscular. Si no hay músculo, vamos a tardar un poquito más en ir corrigiendo eso. El sueño. ¿Acaso no tendré medicamentos que me están afectando y que me están deteniendo el problema? Porque puede ser que sí. Función tiroidea. Al menos esos puntos hay que revisar de por qué uno, cuando ya pasó tiempo, no ha logrado bajar ni tantito ese peso, tomando en cuenta que ni siquiera la composición corporal se ha modificado, ¿no? Luz Rincón nos manda un saludo desde Phoenix, Arizona. Espero se encuentre usted muy bien. Yo estoy en Tijuana y le agradezco que esté aquí conectado. Me apoya bastante. Dice aquí Messier Morales, espero, no sé cómo pronunciarlo, Messier Morales. En diciembre tenía hemoglobina glucosilada 13%. Y después de ver todos los videos y seguir todo al pie de la letra, están 8%. ¡Wow! 5% que ha bajado en ¿qué? 3, 4 meses más o menos. O sea que va perfecto, va camino a la reversión. Gracias por compartir para que las demás personas que están viendo este video pues sepan que sí es reversible la mayor parte del tiempo y que la información está ahí de forma gratuita en los videos de YouTube y que también tenemos servicios de consulta a través de en línea o bien el programa de la Academia Sugar Care para un acompañamiento en este proceso, porque puede ser que se generen bastantes dudas y también contamos con esos programas. Bien, pues muchas gracias por haberse conectado. Yo soy el doctor Antonio Cota. Espero haberles aportado con esta nueva sesión, este nuevo en vivo, con este tema de la fibra vegetal. A la mayoría nos falta, hagan autoanálisis. Ahí están las imágenes. Creo que aunque son 2, 3 imágenes, es suficiente para exponer el punto. Les agradezco que se hayan conectado. Los espero la próxima semana con otro tema de interés. Buenas tardes y buenas noches. Descansen. Nos vemos la próxima sesión. Hasta luego y que estén muy bien.